Hola a todos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el amor, y no cualquier amor. Vamos a sumergirnos en las confesiones de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista. Sí, lo has oído bien. El mismísimo Kerem Bürsin, ese galán que nos roba el aliento a muchos, ha hablado sobre sus experiencias con este fenómeno tan romántico. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, anécdotas y por supuesto, mucho amor. Porque hoy vamos a desentrañar qué piensa Kerem sobre el amor a primera vista, si lo ha experimentado y, lo más importante, cómo lo define. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que este va a ser uno que no se van a querer perder. ¡Vamos allá! Kerem Bürsin, un nombre que resuena en el mundo del espectáculo turco y que ha traspasado fronteras, es conocido por su talento, su carisma y por supuesto su atractivo. Pero detrás de ese rostro perfecto y esa sonrisa encantadora, hay un hombre con sentimientos, ideas y sí, también experiencias amorosas. Y hoy, vamos a explorar una faceta muy particular de su vida, su visión sobre el amor a primera vista. La idea del amor a primera vista es un concepto que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde Romeo y Julieta hasta cuentos de hadas modernos, la noción de enamorarse instantáneamente de alguien ha sido un tema recurrente en la literatura, el cine y por supuesto, en nuestras propias vidas. Pero, ¿es realmente posible? ¿Existe esa conexión mágica que te hace saber que has encontrado a la persona indicada en el primer instante? ¿Es solo una fantasía romántica o hay algo de verdad en ello? Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy, pero desde la perspectiva de Kerem Bürsin. A lo largo de varias entrevistas, programas de televisión y apariciones públicas, incluso algunas declaraciones más informales en redes sociales, Kerem ha compartido sus pensamientos sobre el amor, las relaciones y, en particular, el amor a primera vista. Y lo que ha dicho, créanme, es bastante interesante y revela mucho sobre su forma de ver la vida y las conexiones humanas. Para empezar, Kerem no es del todo escéptico sobre la idea del amor a primera vista. Si bien es una persona bastante racional y pragmática, con una formación sólida en Estados Unidos que le ha dado una visión del mundo muy particular, también cree en la posibilidad de una conexión instantánea, en esa chispa que a veces sentimos al conocer a alguien. Él mismo ha dicho que cree que puede haber una atracción muy fuerte y una sensación de familiaridad con alguien desde el primer momento. Es como si, de alguna manera, reconocieras a esa persona, aunque sea la primera vez que la ves. Pero, y aquí viene lo importante para Kerem, esa atracción inicial es solo el comienzo. Es la puerta de entrada a un potencial mundo de posibilidades, pero no es la garantía de que ese mundo se materialice. Él considera que el verdadero amor requiere tiempo, esfuerzo, conocimiento mutuo y sobre todo, una conexión profunda a nivel emocional e intelectual. Para Kerem, el amor a primera vista puede ser un detonante, una chispa que enciende la llama, pero no es suficiente para construir una relación duradera y significativa. Es como plantar una semilla, la atracción inicial es la semilla, pero necesita agua, sol y cuidado constante para crecer y convertirse en un árbol fuerte y frondoso. En sus propias palabras, puedes sentir una atracción instantánea por alguien, puedes sentir que hay algo especial desde el principio. Es esa sensación inexplicable de que hay una conexión, de que hay algo más que una simple atracción física. Pero el amor verdadero se construye con el tiempo, con la confianza, con el respeto y con la comunicación. No creo que puedas conocer a alguien realmente hasta que no hayas pasado tiempo con esa persona, hasta que no hayas compartido experiencias y hasta que no hayas visto cómo reacciona en diferentes situaciones. Esta declaración, que hizo durante una entrevista para una revista turca, resume perfectamente su visión del amor. Esta visión de Kerem es bastante realista y sensata, ¿verdad? Él reconoce la posibilidad de una atracción inicial, pero enfatiza la importancia de construir una base sólida para que esa atracción se convierta en amor verdadero. Y es que, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos sentido mariposas en el estómago al conocer a alguien, hemos creído que era la persona, pero luego nos hemos dado cuenta de que no éramos compatibles a largo plazo? O peor aún, ¿cuántas veces hemos idealizado a alguien basándonos en esa primera impresión y luego nos hemos llevado una gran decepción? Kerem también ha hablado sobre la diferencia entre la atracción física y el amor. Él considera que la atracción física es una parte importante de una relación, no lo niega,
pero no es lo único que importa, ni siquiera lo más importante. Para él es fundamental sentirse conectado con alguien a nivel emocional e intelectual, compartir valores y tener metas en común. Es encontrar a alguien que te desafíe, que te inspire, que te haga crecer como persona. La atracción física es importante, claro que lo es. Es parte de la química, de la conexión inicial. Pero no es suficiente. Necesitas sentirte conectado con alguien a un nivel más profundo. Necesitas poder hablar con esa persona, reírte con ella, compartir tus sueños y tus miedos. Necesitas sentir que te entiende y que te apoya, ha dicho Kerem en varias ocasiones. Esta idea la ha repetido en diferentes contextos, demostrando que es una convicción muy arraigada en él. Y hablando de experiencias personales, ¿ha experimentado Kerem Bürsin el amor a primera vista? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde la especulación comienza a volar. Si bien Kerem es muy reservado con su vida personal, y rara vez habla abiertamente sobre sus relaciones pasadas, se ha insinuado que ha sentido una fuerte atracción por alguien desde el primer momento. Sin embargo, también ha dejado claro que no todas esas atracciones se han convertido en relaciones duraderas, y que el simple hecho de sentir una chispa no garantiza el éxito de una relación. He conocido a personas que me han atraído mucho desde el principio. He sentido esa chispa, esa conexión instantánea. Pero no siempre ha funcionado. A veces la atracción inicial se desvanece con el tiempo. A veces simplemente no somos compatibles. A veces las expectativas son demasiado altas y la realidad no cumple con esas expectativas. Y eso está bien, ha confesado Kerem. Esta última frase, y eso está bien, es clave para entender su postura. Él acepta que el amor es un riesgo que no siempre funciona, y que está bien equivocarse y aprender de las experiencias. Esta honestidad de Kerem es refrescante, ¿verdad? Él no idealiza el amor a primera vista ni lo considera la única forma de encontrar el amor verdadero. Él reconoce que las relaciones son complejas, que requieren trabajo y compromiso, y que no hay fórmulas mágicas. Y eso es algo que todos deberíamos recordar, especialmente en una época en la que las redes sociales nos muestran una imagen idealizada del amor, donde todo parece perfecto y sin esfuerzo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, los que estamos buscando el amor? ¿Deberíamos descartar la idea del amor a primera vista por completo? Claro que no. La idea es mantener una mente abierta y no dejarnos llevar solo por la atracción inicial. Si sientes una conexión fuerte con alguien desde el principio, genial. Disfrútalo y explora esa conexión. Pero no te olvides de construir una base sólida para que esa atracción se convierta en algo más profundo y significativo. No te quedes en la superficie, profundiza, conoce a la persona real que hay detrás de esa primera impresión. Pregúntate si compartes valores con esa persona, si tienes metas en común, si te sientes cómodo y seguro a su lado. Observa cómo te trata, cómo te apoya y cómo reacciona en diferentes situaciones. Porque al final, el amor verdadero no se trata solo de mariposas en el estómago, sino de una conexión profunda, un respeto mutuo y un compromiso duradero. Es encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. Y eso es precisamente lo que Kerem Bürsin nos enseña con su visión sobre el amor a primera vista. Él nos recuerda que el amor es un proceso, no un destino. Que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, una conexión genuina entre dos personas. Así que no te apresures a juzgar ni a idealizar. Disfruta del viaje y mantén una mente abierta a las posibilidades. No tengas miedo de arriesgarte, de enamorarte, pero tampoco te ciegues ante las señales de que algo no está funcionando. Y hablando de posibilidades, quiero recordarles que el amor puede aparecer en el lugar menos esperado y en el momento más inesperado. Así que no te encierres en tus propias expectativas ni te compares con los demás. Confía en tu intuición y sigue tu corazón. No te presiones a encontrar el amor, deja que suceda de forma natural. Para concluir, hemos explorado la visión de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista, descubriendo que si bien reconoce la posibilidad de una atracción instantánea, enfatiza la importancia de construir una base sólida para que esa atracción se convierta en amor verdadero. Hemos aprendido que el amor requiere tiempo, esfuerzo, conocimiento mutuo y una conexión profunda a nivel emocional e intelectual. Y hemos recordado que la atracción física es importante, pero no es lo único que importa. En resumen, Kerem nos invita a ser realistas, a no idealizar el amor,
y a construir relaciones sólidas basadas en la confianza, el respeto y la comunicación. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Lo han experimentado alguna vez? ¿Están de acuerdo con la visión de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan fascinante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones. Y recuerden, el amor está en el aire, pero también está en nosotros mismos. Así que salgan, conozcan gente nueva, abran su corazón a las posibilidades y, sobre todo, ámense a ustedes mismos. Hasta la próxima.